Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal, Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, como siempre es amigo servidor Waldo Quiñones, trayéndoles hechos, noticias, información, así también como temas muy importantes para que entiendan lo que pasa a nuestro alrededor. Y aquí voy a explicar y a exponer los últimos hechos y noticias sobre Venezuela, referentes precisamente a las elecciones que se dieron este 6 de diciembre y en las cuales Venezuela, el chavismo y la oposición auténtica de Venezuela se alzan con el triunfo. Y con este triunfo de Venezuela y los venezolanos se desatan todos los demonios. Ya desataron a todos los demonios que están arañando por aquí, por allá, desesperados porque perdió esos medios de comunicación corporativos que han utilizado una guerra mediática sin precedentes en contra de Venezuela. Perdieron esos youtuberos antivenezolanos que hoy se miraron derrotados, les guste o no les guste, más allá de lo que digan. Ahorita les voy a dar una lectura, un servidor que no es venezolano, pero que defiende la causa justa, el derecho, así también como la verdad. Aquí les voy a dar otra revolcadita a medios, youtuberos y todos aquellos antivenezolanos. No por defender al señor Hugo Chávez, por defender únicamente a América Latina de los traidores de nuestra América Latina, por defender el derecho al que tienen los venezolanos y cada nación de ser libre e independiente y tomar sus propias decisiones, sin que no se las imponga nadie, ni Europa, ni Estados Unidos, ni ninguna nación. De manera libre e independiente, cada quien debe decidir su futuro dentro de su propia nación. Entonces, aquí les voy a dar también una pequeña lectura democrática a aquellos que se dicen luchar por la democracia, que no la entienden ni la conocen. Y lo que hoy pasó en Venezuela fue una democracia auténtica, guste o no guste. Pero vayamos para exponer a esos medios que les digo. Mire, por ejemplo, El Tiempo, por ejemplo, El Universal, por ejemplo, CNN, por ejemplo, BBC, por ejemplo, NT24 y muchos otros medios de comunicación corporativos de diferentes nacionalidades, inmediatamente, desde que empezó precisamente la votación este 6 de diciembre, iniciaron con su tipo de guerra mediática, buscando los lugares menos concurridos en estas elecciones en Venezuela, los lugares menos recorridos, para empezar con la campaña mediática, deslegitimar estas elecciones que son más legítimas que esos medios que yo y que muchos otros, más legítimas dentro de la Constitución venezolana. Entonces, inmediatamente empezaron con que baja concurrencia de venezolanos en estas elecciones. Hay una concurrencia muy baja de afluencia de votantes venezolanos en diferentes regiones. O sea, iniciaron todos, como dijo el señor Nicolás Maduro en la rueda de prensa después de haber dado su voto, que obviamente estamos hablando de medios de comunicación corporativos que son como una especie, que todos están sindicados, que todos son como una especie de mafia, que dicen y hacen lo mismo para atacar a Venezuela. Esa es la realidad, guste o no guste. O sea, están sindicados para hacer con un propósito, joder a quien quieren joder, sin importar que todo lo que digan sea una farsa. Pero vamos más lejos, eso lo dijeron ellos, pero también los youtuberos antivenezolanos. ¡Wow! Digo, no les presto atención, no me gusta, únicamente basta ver sus titulares de pocatilla o sus titulares absurdos y ridículos para entender a esos youtuberos antivenezolanos. Bueno, todos también parte de los medios de comunicación corporativos y de la oposición venezolana, pagados precisamente por muchos de esos medios corporativos y los diferentes actores políticos que quieren destruir a Venezuela. O sea, esos youtuberos, hablo de ellos, no de todos, pero una mayoría. También empezaron baja afluencia de votantes en Venezuela. Nicolás Maduro sufre un tremendo revés y pierde las elecciones. No las perdió Nicolás Maduro. Déjenme les doy una lectura a esos medios, a esos youtuberos, a esos presidentes y expresidentes que han alzado su voz de manera absurda y ridícula. Voy a exponerlos a todos y cada uno de ellos, a estos demonios que están arañando en su desesperación porque Venezuela ha triunfado. Aquí lo importante de estas elecciones, insisto nuevamente, no se trataba de cuántos chavistas ganan un asiento en el Parlamento, ni cuántos de la oposición. Lo importante es que se está hablando de una oposición auténtica que va a ganar, obviamente, asientos en la nueva asamblea, y del chavismo que va a ganar más
dentro de la asamblea y van a crear una auténtica y verdadera, se puede decir que una auténtica y verdadera Asamblea Nacional, para matar y enterrar definitivamente a una asamblea ficticia del señor Juan Guaidó, que no ha reconocido ni su derrota como presidente de la Asamblea Nacional. Se autoproclamó no solamente como presidente, sino después como presidente de la Asamblea Nacional. O sea que al final todo es ilegítimo del señor Juan Guaidó. Y esta asamblea es la única que se está enterrando. Más allá de cuántos asientos gane la oposición, la verdadera oposición. Aquí estamos hablando que hay un triunfo desde que se dieron las elecciones, desde que empezaron las elecciones, ya es un triunfo rotundo para Nicolás Maduro, para el chavismo y para todos los venezolanos, sin importar cuántos asientos gane uno o cuántos gane otro. Ya es un triunfo rotundo de los venezolanos y una derrota total de la oposición. Eso es lo importante. Yo solamente estoy poniendo la estupidez de medios, youtuberos y de políticos en su estúpida forma de querer mirar y exponer las cosas. Vamos a algunas de las cosas. Por ejemplo, el señor Mike Pompeo afirma lo siguiente. Mike Pompeo, escuche usted, afirma lo siguiente: las elecciones, desconoce las elecciones precisamente de Venezuela este 6 de diciembre, asegurando que son un fraude. ¿Un fraude? Y yo le pregunto a usted, amigo seguidor de su canal GateW, ¿tiene alguna legitimidad lo que puede decir el señor Mike Pompeo? ¿Quién es el señor Mike Pompeo? ¿Qué importa lo que diga Mike Pompeo? ¿Qué importa quién representa? Eso no importa, es una persona. Pero estamos hablando del secretario de Estado que en estos momentos está luchando dentro de apoyando a su presidente Donald Trump, porque supuestamente hubo un fraude también electoral en los Estados Unidos. Entonces, si ellos están luchando, asegurando que hubo un fraude dentro de Estados Unidos, un fraude electoral, dígame usted, la nación que por supuestamente llevar democracia a otras naciones, invadió militarmente a otras naciones en el nombre de la democracia, y hoy dice que hubo un fraude electoral dentro de su propia nación, ¿con qué, dígame, con qué moral el señor Joe Biden, no importa quién, o el señor Donald Trump, o el señor Mike Pence, o Nancy Pelosi, o quien quiera que sea de los políticos de la Casa Blanca o del Senado de los Estados Unidos, ¿con qué derecho pueden decir que hubo fraude o que son ilegítimas estas elecciones? ¿Ok? ¿Con qué derecho? Yo quiero nomás que usted se pregunte. Es totalmente absurdo y ridículo lo que diga el señor Mike Pence o lo que diga cualquier político de Estados Unidos sobre las elecciones venezolanas. Eso es lo importante. Eso es totalmente absurdo. Vamos a dejar esa estupidez de lo que digan en la Casa Blanca, ¿ok? Porque es totalmente fuera de contexto y la realidad. Vayamos ahora a otro presidente. Vamos al señor Iván Duque, quien también dice desconocer las elecciones porque no hubo, estas elecciones no ofrecían ninguna garantía de democracia, porque no hay libertad democrática para realizar estas elecciones. ¿Quién es? El señor Iván Duque, el narcoparamilitar que compró los votos utilizando el dinero del narcotráfico y del paramilitarismo, pagando a personas para que votaran por él. Él se siente con legitimidad para decir que las elecciones parlamentarias allá en Venezuela son ilegítimas. Por Dios, o sea, es lo que les estoy diciendo. Gente que no tiene la más mínima legalidad para acusar a otros, lo están haciendo. Fíjese en el mundo absurdo en el que vivimos, y fíjese lo absurdo de medios de comunicación y muchos youtuberos antivenezolanos que tratan de darle credibilidad a un Iván Duque que ganó a través del compro de los votos, un Estados Unidos que sufre la peor crisis democrática de toda la historia de este siglo. Y por ejemplo, me voy también al señor Lenín Moreno, disculpe, es que no entiendo, la verdad no, yo no entiendo de estos youtuberos, no entiendo a medios de comunicación, no entiendo a estos políticos. Miren, este señor de aquí de Lenín Moreno diciendo que las elecciones allá en Venezuela son antidemocráticas y que no ofrecen garantías democráticas y que no las va a conocer. Un Lenín Moreno que desde que empezó este año 2020
ahora que se aproximan precisamente las elecciones en 2 meses, precisamente allá en el Ecuador, inició una campaña así también como una persecución política sin precedentes en América Latina para tratar de atropellar y destruir completamente la democracia, para que ninguno de aquellos que pudieran darle un golpe, para que aquellos que por supuesto que van a ganar las elecciones allá en el Ecuador no pudieran participar de las elecciones, como el binomio de Arauz. O sea, un señor que ha seguido y que ha utilizado ha judicializado la justicia para perseguir a cualquier adversario político. Dice que no son legales. Ay Dios, mire, es que discúlpeme, es que yo no sé si el señor Lenín Moreno vive o tiene un trauma psicológico, o está loco, o está fuera de la realidad, o es un demonio disfrazado, no sé de qué. Iván Duque, otro demonio que prácticamente está en el poder a fuerza de estar masacrando a su propio pueblo, matando a líderes sociales, líderes políticos, líderes sindicales, o sea, una matanza completa ya, pero nadie mira eso. O sea, nada más es Venezuela. Y youtuberos que se dicen informar, hablando estupideces. ¿Por qué no hablan de lo que estoy hablando yo? Yo estoy en Estados Unidos y estoy exponiendo lo que está pasando en Estados Unidos, tal y como es, guste o no guste. Estoy hablando de Ecuador, yo he hablado de todas las naciones. Más allá de que guste o no guste lo que yo digo lo que está pasando y por qué está pasando. Estos no se atreven a hacer absolutamente nada de eso. Nadie, ni medios de comunicación, ni youtuberos. ¿Por qué? ¿A qué tienen miedo? La verdad es la verdad. Aquí no se trata de defender sistemas políticos, se trata de decir quién está mal y quién está bien. ¿Por qué atacan a una nación y por qué a otra no? ¿Por qué a una se le acusa y a otras no? Aquí se trata de eso. Si usted quiere informar, informemos adecuadamente. Este es un mensaje para todos aquellos. No sé si les pagan por decir estupideces. No sé si les pagan por mentir de manera descarada. No sé. Realmente no lo sé. Pero espero que mis hermanos de América Latina pronto empiecen a despertar y a notar a ese tipo de personajes que realmente son una amenaza para la democracia y son una amenaza realmente para su propia nación. Hablo de los youtuberos antivenezolanos. No los miro, porque si creen que yo voy a ocupar mi tiempo en mirar estupideces que dicen ellos, no lo voy a hacer. Me basta mirar cuando entras en YouTube uno que otro titular de esos youtuberos para entender el tipo de basura que son. Pero vamos, voy a dejarlos ellos por la paz. Entonces, aquí lo importante es esto. Que lo nieguen es problema de ellos. Que lo niegue Estados Unidos, que lo niegue Europa, que lo niegue, eso no es ningún problema. Lo importante era que los venezolanos decidieron, ganaron una nueva asamblea y con esto le dan un golpe mortal a las aspiraciones de Donald Trump, ¿ok? O al señor Joe Biden, aún si queda en la presidencia. No importa quién quede, yo le he dicho, no importa. Lo importante es que Venezuela se fortalece y con esto prácticamente ponen un muro en contra de cualquier acción que realice uno u otro. ¿Ok? Más allá de lo que quieran pensar de mí, se los estoy diciendo, no van a poder, y ponen un muro con esta nueva asamblea. Que si... Otro hecho importante, una lectura que les voy a dar a estos tontos de medios de comunicación corporativos, más allá de lo que quieran decir, se dieron las elecciones. Si no quiso participar cierta parte de la oposición, la radical, no quiso participar, eso no es problema ni de la oposición auténtica, ni del señor Nicolás Maduro, ni de los venezolanos. Si usted no quiso participar, bueno, es problema suyo. Si nomás participó el 25 o 30%, bueno, el que vota es el que decide. Y si a usted no le gustaban ciertos líderes, pues lo siento, usted no votó, usted no quiso elegir a uno que lo representara, usted solito se jodió. Usted solito. Las elecciones se ganan con votos. Las elecciones se ganan cuando usted se presenta como candidato. Si usted no se presenta, no espere ser elegido por nadie. Si usted quiere una elección y quiere ser elegido, tiene que buscar tiene que convencer a la sociedad para que vote por usted. Entonces, si usted no participa, usted se jode. Y jode a quienes lo querían. Entonces, no vengan con la estupidez de que si hubo poca afluencia, de que si son ilegítimas porque la mayoría no votó. Eso no importa. El que votó fue el que ganó. Y los que se presentaron como representantes para ser votados son los que ganaron.
Si sea el 5%, el 10%, el 15%, el 20%, eso no es problema absolutamente de nadie, ni lo es de Estados Unidos, ni lo es de Europa, ni lo es de México, ni lo es de Argentina, ni lo es de nadie, es de los venezolanos. Y si decidieron votar, y así fuera el 1%, el que decidiera el futuro de Venezuela, a través de su voto, que está dentro de la constitución política, en la fecha que tenía que ser elegido, bueno, ellos ganan, el 1% decidió votar y fueron los que decidieron el futuro de Venezuela. Así de simple. Si no le gusta a los demás, fue problema de ellos. El que no participó se jodió, porque ahora no puede hacer absolutamente nada. Y no me importa, yo voy a estar aquí precisamente para seguir exponiendo la verdad, para darle, para hacer como una barrera, como una ola gigantesca que viene arrollando la estupidez de muchos, ya sean medios de comunicación corporativos, ya sean youtuberos, ya sean políticos de América Latina, que están fuera, totalmente fuera de la realidad, fuera de la legalidad, fuera de toda norma y de toda ley. Aquí voy a seguir y voy a seguirles dando, voy a seguir siendo el muro sobre el cual se van a seguir estrellando unos y otros. Así de fácil, porque de que a mí me buscan, el que a mí me busca me encuentra. Y con las normas, leyes, únicamente con la verdad aquí en la mano, voy a destrozar a cuanto se ponga enfrente. Así de fácil. Nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias.